Bien, vamos a recrear la unión. Ya. Entonces, la parte de compresión nos ha dado 8 pernos. Entonces, lo más lógico es colocar los pernos de esta forma. 1, 2, 3, 4. Y aquí y la parte de tracción 18 pernos. Serían 9 por 2, 18. 6 por 3, 18. Pero me parece más lógico 9. Esa es la forma que va a tener la plancha metálica. Acá no necesita pernos, pero por lo menos vamos a colocar 4 pernos de soporte. Ya no es que no está trabajando, sirve de apoyo. ¿Ya? Así que es importante esa pieza. Si lo quitamos, entonces pierde estabilidad de la cercha. Bien, entonces voy a colocar acá. Ya. Entonces, según el texto, vamos a revisar. Según el texto, cuando actúa a favor de los hilos de la madera, tengo esto. Si es compresión, es 4 veces el diámetro. Y aquí están estas separaciones. ¿Sí? Entonces, tengo que cumplir esto.
Entonces, por una parte, tengo 4 veces el diámetro. Sí, eso nomás, 4 veces el diámetro. El diámetro es 0,95. ¿Cuánto de esto, jóvenes? 3.8. 3,8 centímetros. Entonces, por lo menos estas separaciones tendrían que ser de 4. Entonces voy a poner aquí 4, 4 y 4. Y esto de acá le voy a poner 4. O sea, tengo que ahorrar plancha, ¿no? No lo he hecho a escala, ¿no? Pero esa es la idea. La separación entre líneas tiene que ser por lo menos 2 veces el diámetro. 4 por 0,95. Esto es 2 por 0,95. ¿Cuánto da? 1.9. 1,9 centímetros. Por lo menos tiene que ser 2 centímetros. Entonces acá le voy a poner 3. Esta madera, ¿de cuánto era? Pues, ¿cuánto era esta madera? ¿14 por 6,5, no? ¿Sí? Entonces esto es 14. 14 menos 3 sería 9. ¿Sí? Entonces aquí sería 4,5 y aquí sería 4,5. ¿Sí? No, estoy mal. Si esto es 9, a 14 tendría que ser por lo menos 5 este, ¿no? ¿Sí? Porque este era 14. Bien. Aquí está actuando conforme a los siglos también. Tiene que ser por lo menos 4, 4, 4, 4 y 4. Y acá, este lo voy a poner 5 y este voy a poner 4,5. ¿Sí? Ahora ya tengo lo mismo acá. Este va a ser 4,5 y 4,5. ¿Sí? Y este va a estar a la mitad, ¿no? A 2,5, que no va a influir en nada. Este está perpendicular, ¿ya? Entonces, este perpendicular también tiene otra medida. Entonces, vamos a hacer. A ver. En el texto, el perpendicular
está 2 veces el diámetro y 4 veces el diámetro, ¿no? Tengo 2 veces y 4 veces el diámetro. Me falta... Está entre 2.5, mucho depende del valor de L sobre D que está en la tabla. Voy a mostrar. He elegido este perno, ¿no? 9, por tanto, y el valor de L sobre D es 9.5. ¿Ya? $9.5. Para este caso, el reglamento me dice, ¿se pasa o no? Si LD es menor a 2, la separación es 2.5. Pero como es mayor a 6, LD está entre 2 y 6, entonces la separación es 5 veces D. ¿Sí? Entonces, esa separación, 5 veces 0.95. ¿Cuánto da eso? 4.75. Por lo menos tiene que ser 5 centímetros. Entonces aquí va a ser 5. Y estos de acá son 2 veces D, que sería 2, pero como es de 14, va a ser 4.5 y 4.5 que supera a 2, ¿no? Perfecto. Y aquí, esta separación por lo menos tiene que ser 2 centímetros. Aquí tengo mucho más, ¿ya? Así que no me preocupo de eso. Esta es 4 veces el diámetro, que sería 4 y 4. Entonces, teniendo esas distancias, se puede armar la pieza y cortar la plancha y agujerearla. Y así podemos tener la figura, ¿no? Esta distancia, por si acaso, tiene que ser mayor a 2, pero yo le voy a poner por lo menos 5, ¿ya? Para que puedan entrar estos laterales. Entonces, esto es el plano de una unión. En su proyecto tienen que hacer el diseño de la unión de esta forma, ¿ya? Porque tienen que mostrar cómo se va a construir. ¿Listo? Bien, jóvenes. Entonces, eso es un ejemplo en cuanto a las uniones, ¿no? Más adelante vamos a ver, hay unos ejercicios resueltos que pueden revisarlos. Veamos otro tema que son los embarbillados. Ya, los embarbillados también son otra forma de uniones, pero son uniones más artísticas donde se tiene que dar cierta forma a la madera para poder crear uniones que sean firmes. Vamos a ver el embarbillado de medio talón. Fíjense, esta es una viga y aquí hay una viga inclinada y miren que se corta de esta forma a fin de que las maderas puedan encajar y se asegura con un perno. Hay tornillos sin fin, ¿no? Que no tienen cabeza ni final, así que se pueden colocar tuercas a ambos lados y de esa forma se puede apretar. Y así tenemos el tornillo largo que queramos.
Cuando hacemos este barbillado de medio talón, se tienen que cumplir con estas dimensiones. Todas estas dimensiones se tienen que armar de esta forma para que el barbillado pueda funcionar. ¿Sí? Aquí se puede calcular la fuerza admisible de aplastamiento. Y este es el valor de T. T tiene que ser dividido entre 70 a 80 veces por P. Vamos a ver qué es esto. T es esta profundidad de ingreso, de penetración que tiene la madera de arriba en el barbillado. Sería el talón, T. ¿Sí? Y el valor de C es la fuerza de compresión que está actuando. Entonces, esa profundidad se puede medir con esta ecuación. Y después hay que cumplir las demás condiciones. El valor de L también se puede hallar de esa forma. L es la distancia donde se tiene que hacer el embarbillado. ¿Ya? Entonces, es un trabajo más artístico. Entonces, tienen que cumplir estas recomendaciones, ¿no? Para diferentes ángulos también tenemos valores aproximados de T. También existen los embarbillados de talón. Ya son un poco diferentes, pero tienen doble agarre. También se tiene que calcular el valor de T, que es la profundidad de penetración de la madera, y L es la longitud donde se agarra el talón. ¿Sí? Ahí está T, cómo se puede calcular, y L también de la anterior forma que hemos visto ahí. Hay otros que son los embarbillados de doble talón. Fíjense, tiene un talón y dos talones. O sea que tiene para calcular T1 y T2 un L1 y un L2. Y esto se ajusta mediante un perno. Entonces aquí hay un procedimiento para poder calcular esas longitudes. Bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calculan las uniones. Ya, cuando ustedes resuelven una cercha, van a tener los elementos que están a tracción y compresión. Estas son las longitudes de estos elementos. La longitud de la viga B1 es 1.5 y de la B2 es 2 metros. Teniendo el esfuerzo de tracción o de compresión, se puede calcular la escuadría de estos elementos. Aquí están las cargas que están actuando, hallo el ángulo, resuelvo y me doy cuenta que B2, está con presión. Cuando es compresión, empuja el nudo. Y cuando B1, aquí hay algo que es tracción, jala al nudo. Se está jalando al nudo y está empujando. Así funciona la compresión y la tracción, ¿no? Pues en la barra B2 tengo compresión, mide 2 metros y el factor de rigidez es 1. La longitud efectiva, como es K1, va a ser 200, 200 nomás. Y aquí he calculado para el grupo A la escuadría que es necesaria. ¿Sí? Y ahí están los datos. Verifico la esbeltez, es una columna larga, ¿no? Y con eso saco el N admisible y calculo cuánto me soporta. Lo que me soporta es 4.519.1, esta madera que he elegido acá. Y lo que está actuando es 1.818.8. O sea que por demás aguanta. Aquí he calculado la barra a tracción. Es esta de aquí abajo. Ya, esta de aquí. Y lo mismo, como es tracción, no actúa la esbeltez, así que directamente aplico la fórmula de la tracción y calculo el valor del área, ¿no? Bien, calculo la altura y determino las dimensiones. O sea que requiere una menor escuadrilla.
Algo que tengo que tomar en cuenta es de que las bases, cuando calculo, tienen que ser las mismas. Porque si utilizo bases diferentes, no voy a poder colocar la plancha. Y el embarbillado también va a ser difícil. Así que tengo que utilizar siempre las bases distintas, aunque las alturas sean distintas. ¿Ya? Dos bases iguales, alturas distintas. Ahí está el espesor de la plancha, que por lo general es 1/8. Se asegura esa plancha con pernos, pero si fueran de diferentes espesores, las maderas, la plancha no aseguraría bien. Por eso hay que usar siempre una misma base. ¿Sí? Aquí empieza a calcular el valor de P y de Q para el perno de 3/8 y la longitud de 6.5. Aquí debería darle más, ¿no? Porque si la madera mide 6.35, solamente va a sumar como menos de 1 centímetro, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde vas a colocar el perno, la plancha? Entonces esto está mal, ¿no? Si la madera mide 6.35, deberíamos tomar en cuenta 1/8 de cada lado y por lo menos 2 centímetros para que salga la tuerca y se pueda ajustar, ¿sí? Entonces me parece que es muy bajo este valor. Lo mismo calcula N con Hankinson, seguramente. Aquí mayor a un 25% porque se va a utilizar pletina. Y calcula el número de pernos. 3 pernos y 2 pernos. Y empieza a calcular los reglamentos: 5 veces diámetro, 4 veces diámetro, 2 veces diámetro. Y fíjense, empieza a colocar los pernos y empieza a colocar sus separaciones. Hay otro ejemplo acá parecido, pero este es para un embarbillado de medio talón. Primero calcula el valor de T y después calcula la altura de la viga. Y después empieza a trabajar. Y finalmente, de esta forma se hace el embarbillado de medio talón. Entonces pueden repasar y pueden entender mejor esto, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, lo único que estaría pendiente sería las resoluciones, ¿ya? Entonces voy a mandar las resoluciones para que, bueno, subir las tareas para que ustedes puedan subirlas y no pueden perder esos puntos, ¿ya? Es importante, jóvenes. Bien, ¿algo más antes de continuar? ¿Algo más que esté pendiente? ¿Cuál va a ser el siguiente paso de los proyectos de los puentes de madera que hicimos? Hay que calcular. Eso vamos a empezar a hacer a partir de julio o de junio. Ya, la siguiente semana vamos a empezar a hacer proyectos. Primero vamos a avanzar lo que es Serchas, rapidito, y después vamos a hacer proyectos. Entonces, a mediados de junio ya podemos empezar a hacer el proyecto. Pero ustedes ya tienen que hacer el cálculo estructural, ¿ya? De sus estructuras, tienen que hacer el cálculo. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de eso poco a poco, ¿sí? Bien. A ver, les voy a mostrar en qué consiste este trabajo.
Bien, entonces este es un proyecto. Primero tienen que empezar con una descripción, ¿ya? Después ubicación del proyecto, dónde está ubicado, algunas características técnicas, materiales o accesorios, métodos de diseño que van a utilizar, las cargas, algo de teoría sobre los esfuerzos admisibles, la configuración estructural, los datos, y empiezan a cargar en el SAP, empiezan a sacar los esfuerzos y se ponen a realizar la memoria de cálculo. Entonces yo les voy a indicar algunas cosas de cómo hacer esto, pero ustedes ya podrían hacerlo. Ya hemos avanzado ya lo suficiente y finalmente viene el diseño de las uniones. Ya. Que ha diseñado las uniones, a verificó el SAP. ¿Sí? Y ahí están los planos y los planos de las uniones. Entonces esa es la forma de cómo tienen que realizar el proyecto. Les voy a dar una ayuda. Voy a subir a los grupos. A ver, ¿dónde está? Se llama esto. Exactamente. Les voy a pasar una monografía de proyectos estudiantiles que yo he realizado, que es una guía que les va a ayudar a poder hacer el proyecto. Entonces, dentro del proyecto de ingeniería civil, tienen que seguir este formato. Miren, en esta tabla. Son proyectos que tienen que ver con estructuras de madera. ¿Ya? Tiene que haber una descripción del proyecto, una configuración estructural, sí. Vistas, sí, pórticos, depende de qué tipo de estructura es. Tal vez si es un edificio o una construcción de casa o algo así, tienen que haber pórticos, pero si no, tienen que haber solamente vistas 3D, frontal, posterior. No hay análisis sísmico, tiene que haber hipótesis, ¿ya? Memoria de cargado, resúmenes de elementos tipo, memoria de cálculo estructural, anexos y finalmente los planos estructurales. Ahora, ¿cómo hacer todo esto? Descripción del proyecto, aquí se está explicando cómo se hace esto. Tiene que haber ubicación, dónde está ubicado, características técnicas, ¿ya? Puede ser con cuadros también, materiales y accesorios que se van a utilizar, configuración estructural, predimensionamiento de los elementos, ¿ya? Este es para el caso de un puente. Vamos a hacer un pequeño proyectito y ahí se van a ubicar mejor. Y tiene que tener una vista 3D, una vista frontal, posterior y lateral. Este es el caso de un puente de hormigón armado. Las vistas en plantas, en el caso de edificios. O sea que esta monografía es para todo tipo de proyectos. Tienen que ustedes acomodarlo al suyo. ¿Ya? Estos son de análisis sísmico. Esto es de la hipótesis general. Tienen que haber esto. Tienen que tener una tabla de los parámetros de diseño que van a utilizar. Muchas de estas cosas no van a utilizar, pero sí las que corresponden a madera. Por ejemplo, el grupo, el modo de elasticidad, la flecha admisible para cada grupo y demás datos que puedan necesitar, ¿no? Metrado de cargas, eso también tiene que haber, es importante. Y un resumen del metrado de cargas. La hipótesis, memoria de cargado, el SAP, resumen de resultados, esto es muy importante, cómo se tiene que presentar, elementos tipo, memoria de cálculo estructural, pueden hacerse una planilla, yo me he hecho aquí una planilla para hormigón armado, pero ustedes pueden hacerse para madera, que puede ser en Excel o puede ser en el MATCAD, ya en el que ustedes prefieran.
y el plano que tiene que tener su cariño, ¿no? Bien. Entonces, eso sería el asunto, jóvenes, ¿no? Esto lo voy a compartir al Classroom para que ustedes lo tengan disponible y lo vean, ¿ya? Muy bien. Saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Bien, jóvenes. Quedamos acá. Nos vemos.